Pero la razón y el tema del que yo voy a hablar en esta ocasión es la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes. Para un poco de contexto, ¿qué es lo que sucedió? La Suprema Corte avaló la constitucionalidad en una sesión del 1 de octubre para practicar la consulta popular para ver si se lleva a juicio o no a los expresidentes desde Salinas hasta Peña Nieto, ¿no? Bueno, ¿qué sucede? La consulta popular sí existe y sí está prevista en la Constitución, ¿ok? Está en el artículo 35 y es uno de los derechos, de los tantos derechos que tenemos como mexicanos. Y está específicamente en este artículo que nos enseñaron en primaria, de todos los mexicanos tienen derecho a votar y ser votados, ¿no? Entonces, dentro de esas prerrogativas o derechos de participación ciudadana, está inmersa también la consulta popular. ¿Qué es lo importante aquí? Primero, creo que es importante tener en mente qué es la Constitución, o al menos tener un poquito de sensibilidad, esa sensibilidad que luego creo que nos falta como ciudadanos, de la trascendencia que tiene un documento como es la Constitución. La Constitución es el documento más importante que tiene el país. Es el documento en el que se reconocen derechos, se imponen obligaciones, así como define las facultades de las autoridades y las restringe en su actuación. ¿Ok? ¿Estás leyendo eso o te lo sabes? Oh, son mis notas. Y obviamente me lo sé. Mira, aquí están mis notas. Perfectamente. Wey, es que hablas bien bonito, güey. Acá están las mías. Perfectamente inentendibles para cualquier otra persona. Hablas como poetas. Continúa, perdona, procede. Gracias. Entonces, precisamente este documento, equiparémoslo, digamos que México es un club social, por decir, ¿no? Y entonces en ese club social, pues está el director del club, y ese director del club además tiene a lo mejor un supervisor que está en la alberca y un supervisor que no sé qué, ¿no? Y ese reglamento del club tiene cuáles son las facultades específicas de cada uno de los funcionarios, y tú como usuario de sus servicios, qué es lo que puedes y qué es lo que no puedes hacer, ¿no? Ya habrá reglamentos específicos, que esas son las leyes federales o las leyes locales del uso de la alberca. Bueno, no te acerques con cerveza a la orilla, no puedes utilizar cosas de vidrio, ese tipo de cuestiones. Bueno, entonces, haciendo esta analogía un poco burda, que seguramente si mis maestros de constitucional me escucharan, me dirían, no, hombre, cabrón, o sea, por favor entrega tu cédula y destrúyela, pero lo cierto es que es solamente para fines ilustrativos, porque definitivamente no todo mundo sabe ni está obligado a saber de derecho, ¿no? Claro. La consulta popular, ya entrando un poco más en materia, la consulta popular está prevista en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 35, en su fracción séptima. En 2019, esta consulta popular se incorporó a la Constitución a través de una reforma en el 2012 y permaneció sin modificaciones, y además hasta el 2019. Y además tiene una ley reglamentaria, que es la Ley Federal de Consulta Popular, ¿no? Que ahí ya vienen como los specifics de qué es cómo se va a llevar a cabo, etc. Pero la Constitución establece los pasos para que una consulta popular sea una consulta popular en los términos que establece la Constitución. Básicamente es la solicitud que haga un órgano legitimado. Ahora les explico de qué se trata eso. El procedimiento y la revisión de los requisitos, el análisis de la constitucionalidad, la preparación de la consulta, la concreción de la consulta en la jornada electoral y los resultados y su obligatoriedad. A ver, ¿y esas reglas se pusieron
en la ¿Cuándo? Constitución. Esto está en 2019. Esto está desde 2012. Lo único que se cambió en 2019 es hacer una diferencia entre las consultas de interés nacional a las consultas de interés regional. Bien. Okay. Interesante. Vámonos un poco a la carnita de este tema. Échame. Por favor. Con limón. Que aquí hace un poquito de hambre. Sí, híjole, A cabrón. criticar. Y bueno, antes que todo, quiero que sepan que yo estoy triste, yo estoy encabronado y yo creo genuinamente que la Corte cometió un gravísimo error y se distanció de su papel principal, que es precisamente ser el guardián de la Constitución, ¿no? El impartir la justicia en base a lo que dicte la Constitución. Palabras más, palabras menos, tal cual. Okay. Entonces, un poco de contexto de la actuación de este personaje, que es el presidente de la República, con respecto a las consultas. Recordemos que ya ha llevado a cabo algunas consultas, pero esas no fueron consultas populares. Vinculantes. No fueron vinculantes. Ni oficiales. Ni oficiales. Fueron, pero que en su generales, efecto, exactamente, materialmente, exactamente. Y esto es bien importante porque al sujeto que tenemos por presidente es un personaje que tiene un desprecio por la Constitución, que tiene un desprecio por las normas, que tiene un desprecio por las leyes y que tiene un desprecio particular porque alguien le restrinja sus facultades. Y carajo. Y por las instituciones, perdón que te interrumpa. No, naturalmente. Él ya lo había dicho cuando se declaró presidente legítimo, al diablo sus instituciones. Lo estamos viendo que bien lo dijo y bien lo cumple, ¿eh? Eso sí, eso sí no se le puede cuestionar de que es necio y que le encanta la ilegalidad. Yo creo que eso sí no se le puede cuestionar jamás. Bien, entonces esas consultas, me estoy refiriendo a las del aeropuerto, a las de la planta de Constellation Brands no recuerdo si era Mexicali o sí creo que era Mexicali. Sí, en Baja California. Baja California. Y el Tren Maya y esa serie de consultas patito y de consultas pirata. Gancito. Exactamente. Fueron para mí solo una muestra de cómo un sujeto que le caga la legalidad le tienta el agua a los camotes y dice, bueno, pues entonces una consultita por acá, otra consultita por acá, no oficial, no etcétera. Y ahora plantea como un órgano legitimado, porque el presidente, en términos del artículo 35 de la Constitución, está facultado para solicitarle al Congreso que se haga la consulta, ¿no? Y a diferencia, ojo, puede solicitar la consulta el presidente, el 33% de alguna de las cámaras o el 2% del padrón electoral. Del padrón electoral. Ya. Que estamos hablando 3 millones. Millón y cacho. Casi 3 millones, según yo. Prácticamente. Creo que no llega a los dos. Pero bueno. 800, tienes razón. O sea, el número es intrascendente para efectos de este comentario. Entonces, esa solicitud del órgano legitimado, que en este caso es el presidente, pasa. Pero a ver, una pregunta aquí rapidísima nada más. Esa consulta la tiene que realizar el INE, ¿correcto? Uh-huh. Nadie más la puede realizar. Correcto. Excelente. Bien, entonces, esta solicitud del órgano legitimado es el presidente. Oigan, quiero hacer una consulta de que si encarcelan o no encarcelan al presidente y no sé qué, ¿no? Entonces, pasa directamente, ahora sí, al análisis de constitucionalidad, que esa es una función de la Suprema Corte. Es una función atípica porque en realidad
el Tribunal Constitucional, o la Suprema Corte, tendría que evaluar más bien cuestiones de violaciones a los derechos humanos y en términos de acciones de inconstitucionalidad o amparos directos en revisión o cuestiones de esa naturaleza que son eminentemente constitucionales y que se dan en un contexto de discusión de derechos entre dos partes opuestas. Esta función de la Suprema Corte de avalar la constitucionalidad de una consulta es una función ahí medio atípica, pero bueno, ahí está y está en la Constitución. Pero sí les correspondía a ellos. Correcto. Le corresponde a la Suprema Corte hacer el ejercicio de ponderación y de contraste entre el contenido de la pregunta y las restricciones constitucionales para decir, ok, check, es constitucional, va. A ver, yo ahí tengo otra duda, mi cabo. No check, no es constitucional. Dime. A ver, según yo, la justicia no funciona en base a consultas. Según yo, si alguien es culpable, debería de ser procesado, porque pues para eso se les pagan a los ministerios y para eso se les pagan a las procuradurías, etcétera, etcétera. Uh-huh. Entonces yo no entiendo en dónde o por qué chingados le están preguntando a esta bola de idiotas y chairos, güey, si quieren enjuiciar a los expresidentes. Obviamente todos queremos que los enjuicies si son culpables. Lo que yo no quiero es que haya chivos expiatorios, güey, y que después se pueda utilizar un arma de venganza personal, aquel que lleve la contra la figura presidencial, en este caso del pendejo de AMLO, perdón. Definitivamente. ¿Qué? ¿Cómo? ¿What? ¿Cómo le dijiste? Perdón por lo de figura presidencial. Exactamente. Will you shut up, man? Fíjate. Esto es bien importante, Sana, y tienes toda la razón. Y esto también, esto que dices que la justicia no está sometida a consulta, pues ya se está repitiendo como un mantra en las últimas fechas, a pesar de que la decisión de la Suprema fue contraria, ¿no? Y ahora les explico por qué. El propio artículo de la Constitución que les he comentado, uh-huh, establece que no puede ser objeto de consulta 9 supuestos. El primero, la restricción de derechos humanos. Ahora toco ese tema. Uh-huh. Los principios consagrados en el artículo 40 de la Constitución, que es básicamente que el país está organizado en una república democrática y bla, bla, uh-huh, ¿no? 3, la permanencia o continuidad de servidores públicos de elección popular. 4, uh-huh, la materia electoral. 5, el sistema financiero. 6, el presupuesto de egresos. 7, las obras de infraestructura que ya están en ejecución. 8, uh-huh, la seguridad nacional. Y 9, la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada de México. Es decir, que la consulta del aeropuerto como una obra de infraestructura ya llevándose a cabo era inconstitucional. Y por eso... y por eso no la llevó a cabo, más bien no la llevó a la Suprema Corte de Justicia. Por eso... lo de Constellation Brands. Exactamente, por eso... mira, pues tremendo vivaracho, hijo de su inconstitucional madre. Exactamente. Y lo más grave de todo, Sana, que qué bueno que tocas este tema, es que la Suprema Corte, al menos históricamente, o al menos en momentos cruciales sí, ahorita pregunten todo lo que quieran. Tienen aquí un experto que les puede responder sin que les cobre. Nosotros vamos a tomar esta factura el día de hoy, gracias aquí a Chris, que es millonario, pero bueno, hagan sus preguntas y aquí Cabo se las puede responder. Sigue, perdón, Cabo. Gracias. Entonces, ojo, ya había habido intentos de consultas populares previamente, ni siquiera en el sexenio de Andrés Manuel. En el 2014 hubo dos solicitudes de consultas populares que no pasaron el filtro de la constitucionalidad. Si no me equivoco, ¿uno era lo del salario mínimo? Uno es lo del salario mínimo, correcto. ¿Y la otra? No me acuerdo. La otra era la reducción de los plurinominales de 200 a 100. Correcto. De diputaciones federales y la eliminación de las 32 senadurías plurinominales. Y no pasaron el filtro de las risas en la Suprema Corte. Dijeron, oye,
esto no se puede porque es cuestión eminentemente constitucional, y otra tiene que ver con el sistema financiero y el modo en el que se organiza la economía del país, ¿no? O sea, básicamente se rajaron en eso, pero en este sí se pusieron bien leones. Mira, más allá de que se hayan rajado en eso, en esas ocasiones sí cumplieron con su función de hacer un escrutinio constitucional. Luego nos dicen a los abogados como gremio que nos rasgamos las vestiduras porque cualquier cosita ya estamos, no, es que así no funciona la ley y no sé qué, y entonces somos muy complicados. Bueno, tiene una razón de ser. El derecho, a final de cuentas, es la ficción que permite que los humanos podamos convivir de manera ordenada y organizada. En algunos países con mayor éxito y efectividad que en otros. Claro. Entonces, en México es uno de los mejores ejemplos, ¿no? Me imagino que... México precisamente, insisto, históricamente ha tenido buenas decisiones, otras cuestionables, otras... pero lo cierto es que siempre, o por lo menos en su mayoría, se había mantenido fijo o fija en los principios de la Constitución. Y en este caso se alejaron plenamente de ellos. De hecho, el mismo día que se dio la decisión de la Suprema Corte de avalar la constitucionalidad de esta consulta, sí. La Barra Mexicana, Colegio de Abogados, sí, vi el posicionamiento de la barra bastante duro, ¿eh? Muy duro. Ahorita les voy a dar lectura a un par de fragmentos, porque también estoy seguro que muy poca gente que no está inmersa en el gremio luego tiene acceso a este tipo de posicionamientos, pero no fue solamente la Barra Mexicana Colegio de Abogados, también fue la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, la ANADE, y el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, que son, me atrevo a decir, las asociaciones profesionales de abogados que, además de su tradición, hay unas fundadas en 1700, que además de su tradición, aglutinan a profesionales que además nos regimos, y me incluyo porque yo soy parte de la Barra Mexicana en este caso. Nos regimos por códigos de ética muy rígidos. Hay una comisión de honor y justicia y demás. Si bien el efecto no es igual al disbarment en Estados Unidos. Porque si no me equivoco, el bar en Estados Unidos es de gobierno y estos son organismos privados. Correcto. Okay. Son asociaciones civiles. Asociaciones civiles, pero bueno, al final de cuentas vienen siendo entes no públicos. Así es. Y bueno, ya también estará quizás para otra emisión más el tema de la colegiación obligatoria, que por ahí estamos impulsando varios, pero lo cierto es que en este aspecto es los colegios profesionales que aglutinan además de cualitativamente varios abogados del país, le están diciendo a la Suprema Corte, yo creo que esto me atrevería a decir que es inédito, le están diciendo a la Suprema Corte, oye, ¿sabes qué, cabrón? Estás reprobado en derecho constitucional. Vaya, están sentando un precedente peligroso. Mira. Me refiero a peligroso porque entonces ahora, cambiando algún par de jueces en sus próximos años, se pueden ir por la tangente en la constitucional o inconstitucionalidad de cualquier cosa que les llegue a la mesa. Mira,